Y vamos a orar, hermanos. Padre Santo, justo y bueno, te alabamos, bendecimos y agradecemos, Señor, el que un miércoles más tú nos das la vida y la oportunidad de reunirnos, Señor. Padre, prepara nuestros corazones, que estemos atentos a tu instrucción, que nuestros corazones sean confrontados con tu palabra, pero también animados, Señor, a hacer tu voluntad. Padre, te necesitamos. Ayúdanos a ser los discípulos que puedan proclamar las grandezas de tu reino y a ser discípulos conforme a tu voluntad. Es en Cristo Jesús que te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando la gran comisión, practicando la gran comisión. Todos tenemos un conocimiento, sí, intelectual de la gran comisión, pero a la iglesia le falta practicar la gran comisión. Gabriel, ¿nos quieres leer la gran comisión? Mateo 28, del 16 al 20, por favor. Sí. Mateo 18 o 28, 28. del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Gabriel. Bueno, aquí en Mateo 28, 16 al 20 encontramos cuatro características necesarias para practicar la gran comisión que confrontan nuestra obediencia a Cristo. Ya vimos las dos primeras, ser un discípulo de Cristo en el versículo 16 y ser un adorador de Cristo en el versículo 17 y en la primera parte del versículo 18. Hoy vamos a estudiar la tercera. Y la tercera la vamos a encontrar en la segunda parte del versículo 18. La tercera es ser un súbdito de Cristo. Un discípulo es un súbdito de Cristo. El diccionario define súbdito como la persona sujeta a la autoridad de un monarca o de otra autoridad con obligación de obedecerle. En una monarquía absoluta, el rey tiene el poder total sobre el Estado y sobre sus habitantes, un poder que incluye la vida de los habitantes. Para nosotros no es común este término de monarquía y de ser súbdito porque no estamos acostumbrados, no tenemos ese tipo de gobierno y por eso nos parece extraño o raro. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En alguna ocasión, Billy Graham señaló, no somos responsables por la generación pasada y no podemos llevar toda la responsabilidad por la siguiente, pero sí tenemos nuestra generación y ante esta, Dios nos hace responsables de ella. Y hoy estamos viviendo una generación que no tiene autoridad, una generación que no quiere vivir bajo límites, quiere libertad que convierte en libertinaje, no quiere ser responsable ante nada ni ante nadie. Y el problema es que ese estilo de vida que se conoce como el secularismo
ha llegado a la iglesia, como se los he manifestado en ocasiones anteriores. Hoy tenemos que entender que la iglesia de hoy, en la que participamos, tiene ante esta generación en la que vivimos una tremenda responsabilidad. Esa responsabilidad es vivir el Evangelio y hacer discípulos. No es tarea de nadie más que de los discípulos de Cristo. Esta responsabilidad fue encomendada directamente por Jesús y la conocemos como la Gran Comisión. Pero tristemente, la iglesia de hoy ha convertido la Gran Comisión en la Gran Omisión. Hoy no hay una iglesia apasionada y comprometida, ni con Cristo como cabeza de la iglesia, ni con su palabra, ni con el Espíritu de Cristo. Hoy las iglesias ponen su énfasis en un conocimiento intelectual, en un activismo. R.C. Sproul señala que hoy la verdad, esa verdad que Cristo dijo que dividiría, ya no divide, porque no se sigue la verdad, no se practica la verdad, no se ama la verdad y no se comparte la verdad. Y seamos honestos, como decía Sproul, la iglesia de hoy está más interesada en la metodología que en la teología. Hoy se buscan iglesias grandes que tengan varios ministerios, varias actividades, grupo de niños, escuela dominical, grupo de adolescentes, de jóvenes, de mujeres, de solteros, de casados, de viudos, de viudas, de todo. Que tengan grandes grupos de alabanza, pero no se fijan en la teología. Y Sproul decía, hoy lo que divide es la metodología, no la teología. Y lo que Dios mandó compartir es la teología, no la metodología. Y es triste, porque como pastor lo he vivido, que se van y se despiden de nosotros, porque en tal o cual congregación tienen un grupo de jóvenes y quieren que sus hijos sean entretenidos. Así me lo han dicho. Oye, pero ¿ya checaste la doctrina? No, pero es que el grupo de jóvenes es muy bueno, muy grande, es el sábado y mis hijos necesitan eso, yo quiero que vivan en la iglesia, pero la teología, no, esa no importa, esa no importa. ¿Cómo pensamos que vamos a cumplir la gran comisión si no nos fijamos en la teología correcta, en la sana doctrina? Y simplemente estamos buscando activismo eclesiástico para mantenernos ocupados, creyendo que somos cristianos porque tenemos cursitis. Se termina un curso, inicia otro, se inicia otro, y nunca vivimos nada de lo que escuchamos, conocemos. Y así no podemos hacer discípulos, o los que hacemos los acostumbramos a tener religión, pero no relación, ni sometimiento a Dios. Hoy la iglesia carece de temor, de un temor reverencial a Cristo, a su palabra. Hoy la iglesia tiene conocimiento extraordinario de la Biblia. Hoy nos jactamos de conocer los idiomas bíblicos y de hacer grandes eventos. Pero hoy
Las palabras de Cristo a su pueblo escogido, a Israel, con relación a los fariseos, deben hacer eco en la iglesia contemporánea. Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Jesús reconocía que los fariseos proclamaban la verdad de la ley, en ese momento la Torá, bajo el pacto mosaico. Pero no hagan, no vivan como los fariseos, porque no practican la ley. Hoy la iglesia está así. Podemos proclamar la verdad del Evangelio, pero si no nos sometemos a la autoridad del Evangelio, entonces Cristo nos dice, no hagan lo que hace la iglesia, no lo hagan. No hay temor, no hay sumisión a la autoridad de Cristo. Hoy la iglesia con conocimiento, pero sin temor ni sometimiento a la autoridad de Cristo, no es diferente a los orgullosos e hipócritas fariseos. Y es muy interesante porque a partir de la segunda parte del versículo 18 y hasta el versículo 20, veremos tres grandes afirmaciones de Cristo. Esta noche, con relación al tema de ser súbditos de Cristo, vamos a ver la gran declaración que expresa Cristo. En el versículo 19 veremos la gran comisión y al final del versículo 20 veremos la gran consolación. Veamos como súbditos de Cristo la gran declaración. Dice la segunda parte del versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el original griego, lo primero que encontramos es el verbo edotei, que significa me es dada. Y este es el énfasis de esta gran declaración de Cristo. ¿Qué le es dada a Cristo? Toda potestad. ¿Qué significa potestad? Literalmente, autoridad, capacidad, poder, libertad, derecho. Toda potestad, toda autoridad, toda capacidad, todo poder, toda libertad, todo derecho me es dado, dice Cristo. Y es interesante ver qué es lo que ha recibido Cristo. La autoridad de Cristo es para gobernar. Él es el que gobierna la creación. Él es el rey de reyes, el rey que está sobre todo rey. Él es el gobernante de la creación, la autoridad de la creación. Él es el rey soberano. Y la potestad, en su gramática, está precedida por toda. Esto implica que es una potestad absoluta, total, ilimitada y eterna. De ese grado es la autoridad de Cristo. ¿Quién le dio esa autoridad? Dios Padre. Y esto, hermanos, es muy importante entenderlo. La Biblia nos refiere la existencia de un solo Dios, un Dios vivo y verdadero. Uno es Dios, ¿sí? El Shemai en el Deuteronomio 6 así se establece. Oye Israel, tu Dios uno es. Entonces un solo Dios. Pero este único Dios, vivo y verdadero, único Dios creador, sustentador, justificador, santificador, glorificador, se compone de tres personas. Dios Padre, Dios Hijo
y Espíritu Santo. Estos tres son coiguales, tienen la misma esencia, la misma naturaleza, la misma autoridad, pero podemos ver en la Biblia cómo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, se somete a la autoridad del Padre, de la primera persona de la Trinidad, para cumplir el plan eterno. Cristo se sometió a la autoridad de Dios Padre para hacerse hombre y cumplir con la ley y satisfacer la justicia perfecta, santa de Dios en la cruz. Pero Jesús les dijo a sus discípulos que oraría al Padre para que enviara otro consolador, otro de su misma naturaleza, de la misma naturaleza de Jesús, otro, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está sometido a Dios Padre y a Jesucristo. Y ese es un ejemplo de que todo genuino creyente, todo discípulo tiene que estar sometido a la autoridad de Dios. Y aquí lo vemos. Jesucristo dice, yo aún siendo Dios, recibí la autoridad de mi Padre. Y vamos a empezar a repartir versículos, hermanos. ¿Sí? Hugo, búscame Hechos 2:36, por favor. Y Luis Hernández, Filipenses 2:9 al 11. Ok. Hechos 2:36. Sí, Ok. Dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ok. Dios lo ha hecho, lo ha designado, lo ha establecido, lo ha firmado como Señor. La palabra Señor significa autoridad, significa gobernante. Cristo es el Señor de la creación, el gobernante. ¿Quién le dio esa autoridad? Su Padre. Filipenses 2:9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, Luis, tú que eres un exégeta consumado, ¿cuál es el nombre que le dieron a Jesucristo? ¿Cuál es el nombre que le dieron? Sí, pues ¿cuál es el nombre que va a confesar toda lengua? Jesús, ¿no? No, fíjate cómo dice el texto, ¿Qué es el Señor? que es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es la autoridad, pero ahí se antepone Jesucristo, ¿sí? Literalmente Yoshua, el que salva, Cristo, el Mesías. Este Mesías es el que salva y por eso es autoridad. El Señor es el nombre que un día toda lengua confesará. Entonces vemos que el mismo Cristo reconoció haber recibido todo de su Padre. Ahí en Mateo 11:27 se los leo. Jesucristo afirmó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Todas las cosas le han sido dadas por el Padre. Podemos ver entonces la autoridad suprema de Cristo
desplegada en toda la Escritura. Podemos ver la autoridad de Cristo aún antes de su encarnación. Abraham, por favor, compárteme Génesis 3:15. Mario López, Isaías 6 del 1 al 3. Raúl Eduardo, Daniel 7 del 13 al 14. Cuando los tengan, adelante. Perdón, pastor, vengo manejando. Ok, entonces, no. Entonces, vamos a pedirle a Javier Rosales si puedes compartirnos Daniel 7, 13 y 14. Adelante, Abraham. Sí, Héctor. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Gracias. Este es el protoevangelio. Aquí está profetizado Jesucristo, el nacimiento virginal de Jesús. ¿Por qué? Porque la mujer no pone la simiente. Entonces, se profetiza la concepción, sí, extraordinaria, sobrenatural, del que vencería a Satanás. Jesucristo. Jesucristo tiene la autoridad para vencer a la simiente de la serpiente, al mal, al pecado. Todavía no existía Jesús, pero ya se le había dado esa autoridad. Isaías 6, 1 y 3, 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Muy bien, Mario. ¿Qué vio Isaías? Al Señor sentado en el trono, ¿Y quién es el Señor? Jesús. ¿Y cómo lo vio si Jesús todavía no llegaba? Isaías es un profeta que Bueno, anunció al siervo sufriente. ¿Qué vio? ¿Cómo lo vio? bueno, el Señor en su misericordia decidió revelársele a él y mostrarle que él era el Señor. Y sentado en el trono, gobernando, Además, ¿sí? Gobernando. O sea, vio a Jesús encarnado, cuando Jesús todavía no estaba encarnado, porque dice, vi al Señor, ¿sí? Dios es espíritu. Un espíritu no puede ser visto, pero él vio al Señor. Y la Biblia nos refiere que Cristo es la imagen del Dios invisible, la plenitud de la deidad. Entonces estaba manifestando ahí la autoridad plena y total de Jesús, aún antes de que se hiciera hombre. Daniel 7, 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Gracias. Ahí vemos el establecimiento del reino eterno de Jesús. Vi a uno como hijo de hombre. Esa frase la usa Jesucristo en los evangelios continuamente. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Ser igual al hombre. De la misma manera, cuando Jesús refiere ser el Hijo de Dios, significa ser igual a Dios. Y recordemos, Jesús es una persona que tiene dos naturalezas. Una naturaleza divina, es 100% Dios,
y una naturaleza humana. Es 100% hombre. Ninguna se disminuye. Es 100% Dios, 100% hombre. Eso se llama en teología unión hipostática. Palabrita elegante para que lleguen hoy en la noche con su esposa y le pregunten, ¿sabes lo que es la unión hipostática? Y se la expliquen. Muy bien. Ahora podemos ver la autoridad de Cristo en su caminar en este mundo cuando se hizo hombre. Y aquí sí tengo muchísimos versículos. Empecemos con Marcos 2, del 5 al 12. Enrique Alcántara, por favor, Marcos 2, del 5 al 12. Eh, Juan Manuel Guzmán, Mateo 8, 23 al 27. Y después vamos a seguir con Alejandro Ramírez, Mateo 8, 28 al 33, por el momento. Adelante con Marcos. Sí, dice así la palabra de Dios. Marcos 2, 5 al 12, ¿verdad? Sí, Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ok. Aquí vemos la autoridad de Cristo sobre la esfera del cuerpo, de la enfermedad, sobre la esfera de la materia física. Sanó al paralítico. Él tiene esa autoridad, pero también lo vemos ejercer esa autoridad en el aspecto espiritual. Tus pecados te son perdonados. Y él mismo declara, para que vean la potestad, la autoridad que yo tengo, porque sabía lo que estaban pensando los fariseos y los escribas. Entonces Jesús muestra tu autoridad. Mateo 8, 23 al 27. Sí, Pastor Héctor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gracias, Juan Manuel. ¿Qué nos muestra Cristo aquí? Su plena y total autoridad sobre la naturaleza, sobre la creación, porque al fin y al cabo Él es el creador. Entonces la naturaleza le obedece. Los vientos y el mar se calmaron. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahí está la autoridad de Cristo sobre la naturaleza. Mateo 8, 28 al 33. Sí, Pastor Héctor. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los ganaderos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Gracias, Alejandro. Aquí vemos la autoridad de Cristo sobre los demonios. Pero se dan cuenta, los demonios le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, reconocen su divinidad, reconocen su autoridad y les dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aún los demonios saben que tienen un tiempo en los que serán atormentados bajo la autoridad de Cristo. Ahora vamos a pedirle a Sergio González que nos comparta Juan 11 38 al 44 y a Adrián Juan 5 26 al 29. Juan 11, ¿qué, pastor? Perdón. 38 al 44. Juan 11, 38 al 44. Dice la escritura, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Gracias, Sergio. Bueno, el pasaje Sí, es pastor. conocido y la enseñanza es clara. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Resucitó a su amigo Lázaro. Y ahora Juan 5 26 al 29. Adrián, ¿estás ahí? Bueno, se los comparto yo. Juan 5 26 al 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué vemos aquí? Cristo tiene autoridad para llevar a todos los hombres ante el tribunal de Dios, para condenarlos a muerte eterna o llevarlos a vida eterna. Juan 10, 18 nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo aún muestra su autoridad sobre su propia vida. Yo la pongo voluntariamente y la vuelvo a tomar porque tengo esa autoridad, tengo ese poder. Por lo tanto, se muestra la plena y total autoridad de Jesucristo.
Y Cristo tiene autoridad para crear. Iván, por favor, compártenos Apocalipsis 21 del 1 al 8. La nueva creación. Apocalipsis 21, ¿verdad? Sí, por ¿Verdad? favor, Iván, 1 al 8. Del 1 al 8. Vale. Apocalipsis 21 del 1 al 8. Ok, así dice. Cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa atrevida para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda. Gracias, Iván. Cristo tiene autoridad para la nueva creación. Ya vimos que tiene autoridad para condenar y para salvar, pero Él hace nuevas todas las cosas. Y regresando a nuestro texto, dice que esta potestad que ha recibido es en el cielo y en la tierra. Tiene autoridad para gobernar el cielo y tiene autoridad para gobernar la tierra. Literalmente, es una plena autoridad sobre la creación, sobre todo dominio universal. Un profesor alemán de nombre Ingo Boer, que es citado por el doctor Carballosa en su comentario al Evangelio de Mateo, afirma, a Jesús como resucitado que es, se le ha concedido finalmente el más extenso poder en el cielo y en la tierra, lo cual quiere decir que se le ha confiado el escatón, la escatología, los acontecimientos finales, en el cual la salvación y el juicio del mundo se deciden en Jesús. Él tiene la autoridad total y plena. Debemos entender que la gran declaración de Cristo de haber recibido toda potestad en el cielo y en la tierra revela el carácter de Jesús como el Rey de Reyes, como el Rey Mesías, lo que implica que como el postrer Adán, todas las cosas han sido sometidas bajo sus pies, como lo afirma el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 8. Cristo es realmente el Rey de Reyes y el Señor de Señores, desde la eternidad pasada, en la eternidad presente y hasta la eternidad futura. Por la evidencia de la plena autoridad de Cristo, debemos atender a su palabra. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién le temes tú? Las evidencias de la inerrante palabra de Dios respecto a la autoridad de Cristo son abrumadoras. Y hoy las palabras de Jesús deben resonar en nuestros oídos y hacer estremecer nuestros corazones. Lucas 6:46.
¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué reconocen mi autoridad, pero no se someten a ella? ¿Por qué tienen un conocimiento correcto, intelectual, de lo que soy, pero no una vida práctica, sometida a ese señorío, a esa autoridad? ¿Recuerdas? La monarquía absoluta tiene el poder total sobre el Estado y las habitantes. La monarquía absoluta tiene el poder sobre la vida y la muerte de los habitantes. Jesús tiene ese poder. ¿En qué áreas estamos siendo rebeldes a la autoridad de Cristo? ¿Será en las disciplinas espirituales? ¿Estamos escudriñando las escrituras diariamente? ¿Será en la disciplina de oración que solo la ejercemos cuando nos sentimos mal o tenemos problemas y no en forma permanente como manda la escritura? ¿Será en nuestro matrimonio o con nuestros hijos? ¿Será que no estamos cumpliendo con lo que Dios ordena en su palabra? ¿Nos estaremos revelando a ser los líderes espirituales de nuestra familia? Cristo en su palabra ordena que tenemos que limpiar, que lavar a nuestra esposa con la palabra como Él limpia y purifica a su iglesia con la palabra. ¿Estamos nutriendo a nuestra esposa con la palabra de Dios? ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos en la disciplina y el temor del Señor? ¿O dejamos que el domingo en la escuela dominical les enseñen, los evangelicen y los capaciten? Porque yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, yo tengo muchas otras cosas. ¿Será en guardar resentimiento y amargura contra quien nos ha ofendido y por ello le negamos la gracia del perdón? ¿Seremos rebeldes en esforzarnos en mantener un estilo de vida puro porque seguimos coqueteando y nos dejamos seducir por el pecado? No, no un pecado escandaloso, pero ¿qué tal el orgullo? ¿Qué tal la mentira, la codicia, el pecado sexual, la hipocresía, la ambición, la falta de contentamiento, la idolatría por nosotros mismos? Nos sometemos a nosotros y no nos sometemos a la autoridad de Cristo. Antes de afirmar la gran comisión, el Señor establece su plena autoridad divina. Por eso está capacitado para ordenar la gran comisión. Es a causa del poder soberano del Señor que sus discípulos deben tener la actitud de sumisión total y humilde a la voluntad de Él. Someterse a la soberanía absoluta de Jesucristo no es una opción del discípulo, sino su obligación suprema. No es algo negociable ni adaptable a nuestros propios planes, comodidades e intereses. Más bien, es la actitud que afirma con absoluta sinceridad: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oremos, hermanos. Padre Santo, te alabamos y te pedimos perdón, porque sí declaramos con nuestra boca que tú eres Señor, pero con nuestros hechos lo negamos. Somos rebeldes. No queremos someternos a tu liderazgo. Sí decimos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, pero no seguimos tu camino. No seguimos cuando tú nos quieres llevar a esos delicados pastos, a esas aguas frescas. Nos rebelamos, Señor. Y el problema es que estamos haciendo discípulos como nosotros, rebeldes, convenencieros, indisciplinados y hasta hipócritas. No te amamos con todo el corazón. No amamos al prójimo como a nosotros mismos. Perdónanos, Señor.
Enséñanos a someternos a tu autoridad. Enséñanos a tener un temor reverente a ti y con humildad reconocer nuestras fallas y con humildad clamar por tu perdón, por tu limpieza y porque tú edifiques en nosotros un espíritu recto que te honre y te glorifique. Danos la sabiduría para vivir como discípulos y enseñar a otros a ser discípulos. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén.